bienvenidos y bienvenidas al curso de Patronaje Computacional. Soy su profesora Marcela Correa y el día de hoy veremos el contenido de una transformación básica de una falda en el programa Modaris. Para lograr aquello tenemos dos recursos que se encuentran en nuestro ABA. El primero es un PowerPoint llamado Transformación Básica en Modaris y el segundo es un archivo Word que muestro en pantalla, que también se llama de la misma manera. Cualquiera de los dos les puede servir para desarrollar el ejercicio. El archivo Word es un poquito más simple y resumido, y como ven aquí, encuentran el dibujo de cómo realizar la transformación, y en la página 2 encuentran todos los pasos para seguir esta transformación. En este caso yo usaré el PowerPoint porque es un poquito más didáctico, ¿ya? Lo primero que tenemos que saber para realizar una transformación es cuál es el dibujo técnico y cuál es la forma a la cual tengo que llegar. Como ven aquí, el proyecto a desarrollar es una transformación desde una falda base a una falda con Rebeca en el delantero, que es esta parte. Le pueden llamar Rebeca o Canesú. Y en la espalda no tienen Rebeca, sino es que tienen las pinzas, ¿cierto? Cosidas y cerradas. Y además tienen una abertura en la espalda en la cual va inserto un cierre, ¿verdad? Para desarrollar esa transformación, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa Modaris y en el mismo Modaris abrir el archivo falda que realizamos la clase pasada. Aquí, como ven en pantalla, tengo el Modaris abierto. Voy a archivo y le digo que abra un modelo. Voy a mis carpetas y yo ya tengo ubicado el modelo que quiero abrir. Cuando la falda está abierta en este programa, vamos a ir a F4 y lo primero que vamos a hacer es extraer plantillas en base a este molde. Cuando tenemos el dibujo en líneas blancas y fondo transparente, significa que es un molde, ¿ya? Necesitamos llevarlo a plantillas. En el programa van a ir a F4, piezas, extraer pieza. Y vamos a extraer las áreas que compondrán nuestra plantilla. Para eso hago clic sobre el área que quiero seleccionar. Voy trazando una ruta. Con clic botón izquierdo y fíjense bien en todas las áreas pequeñitas que quedan incluidas en la plantilla. Cuando ya tengo todo seleccionado, lo confirmo con el botón derecho del mouse y aparece al lado. ¿Ya? En este caso yo extraje el delantero y tiene el centro en esta parte. Nunca descuiden dónde está el centro. Voy a extraer la plantilla de la espalda. Hago clic, botón izquierdo, trazo el recorrido, ahí, y lo confirmo con el botón derecho del mouse. Para ordenar mi escritorio, voy al 8 del teclado numérico y me aparece todo ordenado. Como les dije anteriormente, ubiquen siempre cuál es su espalda y cuál es el centro. Ahí en este caso, el centro de espalda es ese, por lo tanto mi pieza de espalda es esta y el delantero tiene aquí el centro, entonces estarían ahí. Vamos al PowerPoint. Ya. El segundo aprendizaje de esta clase es que ustedes pueden movilizar o en realidad rotar las plantillas estando en un sentido horizontal y pasar a un sentido vertical. ¿Qué significa esto en cuanto a plantillas? Que en este caso el hilo de la prenda se encuentra totalmente horizontal. Si yo quisiera que el hilo quedara no de esa manera, voy a ir al F2 y voy a seleccionar la herramienta, el grado que quiero que rote. En este caso, 90 grados. Primero tienen que, fíjense bien que se movió el molde, ¿no? Voy a ir con control Z al anterior para retroceder
Ya, y lo que tienen que tener en consideración es que tienen que seleccionar la hoja que quieren rotar. Yo tenía mal seleccionada la hoja, por eso se movió el dibujo de arriba. Ya, ahora sí, ¿cierto? Voy a rotar ese y voy a rotar, selecciono primero la hoja y roto ahora esta es la espalda y este es el delantero. Ordeno con el botón 8 del teclado y me aparecen así. Ya. En este caso yo lo roté porque quiero hacer una transformación del canesú delantero en esta parte. Voy a ir a mi PowerPoint y voy a ubicar esta hoja que dice herramienta Bezier. Una vez orientada la hoja, dibujar la forma de canesú con la herramienta Bezier que se encuentra en la función F1. En este caso la línea Bezier partirá en el costado a unos 5 centímetros, pasará por debajo de la pinza y terminará en el centro del delantero a unos 10 centímetros. Pincho la hoja. Voy a primero añadir 2 puntos, ¿cierto? En F1, añadir punto. El primer punto que voy a añadir es uno a 5 centímetros por el costado. Pincho la referencia, le indico que haga un punto a 5 centímetros y lo suelto con el botón derecho. Pincho la referencia, le digo que haga un punto a 10 centímetros y lo selecciono lo suelto con el botón derecho del mouse. Cuando tengo mis 2 puntos, voy a F1, herramienta Bezier, y voy a dibujar la curva del canesú. Para esto vamos a recordar que el Bezier tiene 2 formas. Una forma que es de líneas rectas y otra de líneas curvas. Para hacer un descanso en línea recta aquí de 2 centímetros, pincho el punto de referencia y luego me muevo de forma recta unos 2 centímetros. Si se fijan bien en el cuadro de arriba aparecen las longitudes, ¿verdad? Ahí más o menos. Tengo 2,01. Luego apretando Shift empiezo a hacer la curva. Paso por el punto de la pinza haciendo clic y suelto con el botón derecho del mouse. Volvemos nuevamente a nuestro PowerPoint y buscamos la hoja que dice herramienta separar línea. En este caso, una vez que tenemos dibujado el canesú, debemos separar las piezas. Para este proceso, ir a función F5, seleccionar herramienta separar línea y hacer clic sobre la línea de Bezier trazada. De forma automática obtendremos 2 piezas por separado, una de canesú y otra de faldón. Vamos a probar si eso funciona aquí. Vamos a ir a F5, separar línea. Y voy a pinchar sobre la línea. Entonces vamos a ir nuevamente al F1. Vamos a ubicar la herramienta Bezier y vamos a hacer un Bezier apretando Shift. Ahí vamos a buscar de nuevo la herramienta F5, separar línea y pinchamos apretando el Shift para que no se repita 2 veces. Ordeno y suelto con el botón derecho y me aparecen las 2 piezas, ¿ya? Siempre ubiquen el centro que continuaba acá y el costado que era de esta parte, la continuación. Voy a ordenar el escritorio con el 8 y me aparecen las piezas ordenadas ahí. Voy al PowerPoint y sigo con la herramienta aquí, fusión. ¿Ya? Para fusionar las piezas del canesú usaremos la herramienta fusión que se encuentra en la función F5. Entonces voy a F5 nuevamente y
selecciono la herramienta fusión. ¿Ya? Como les decía, es muy importante que ubiquen el centro de la rebeca y el costado de la rebeca. Vamos a seleccionar 4 puntos. Los primeros 2 puntos corresponden a la pieza que va a girar. Pincho ahí y pincho el punto de abajo. Fíjense bien que esta línea se empieza a mover. Y si pincho el tercer punto aquí, empieza a girar. ¿Ven? Entonces, muy importante es siempre dejar el centro estático. En este caso, quedó aquí nuestro centro. ¿Ya? Y esta parte fue la que se movió y se unió a todo. Vamos a ir al Power. Ahí está. Una vez que tienen fusionadas esas partes, fíjense bien que aquí aparece un desnivel o descalce. Esto es muy importante que los arreglen porque si yo me acerco, fíjense que hay 2 puntos. Si yo no arreglo este punto, puede que en el escalado me sea muy difícil escalar esa parte si es que no hago un zoom y descubro los 2 puntos. Por lo tanto, para arreglar eso, vamos a ir a la función F3 y vamos a seleccionar la herramienta unión de 2 puntos. Pincho y en este caso voy a subir con esta parte. También podría bajar el punto hacia el punto de aquí, pero en este caso lo hice así. Cualquiera de las dos alternativas está bien. Voy a ordenar el escritorio nuevamente ahí y voy a borrar las partes que no me sirven. ¿Cierto? Aprieto la Z del teclado, pincho sobre las hojas apretando Shift para que no se repita el dibujo y ordeno nuevamente. Entonces tengo la rebeca, el faldón y la parte de atrás de la falda. Voy al PowerPoint para seguir con el trabajo. Ahí arreglaron los puntos. Ya, y dice, herramienta SIM 2 puntos. Una de las transformaciones importantes dentro del proceso de producción industrial es que las plantillas queden extendidas o abiertas. Para el proceso de corte, en esta etapa debes usar la herramienta SIM 2 puntos, simetría de 2 puntos, que se encuentra en la función F5. Vamos entonces a Modaris, pinchamos F5 y seleccionamos la herramienta simetría de 2 puntos. Fíjense aquí, pincho el punto siempre en el hilo de la prenda y hago un clic aquí y me aparece el faldón abierto. Ahí está. Si yo quisiera que no se repitiera, o sea que quedara solo esto, tengo que apretar SIM 2 puntos más el Shift y solo me aparece este faldón y este se borra. ¿Ya? Pero también lo puedo eliminar manualmente con la Z del teclado y pinchando Shift lo elimino. ¿Ya? Voy a abrir ahora la parte de la rebeca. Para eso ocupo la misma herramienta F5, simetría de 2 puntos. Pincho en el hilo de la plantilla y me aparece la plantilla aquí de la rebeca abierta. Ordeno con el 8. ¿Ya? Aprieto la Z del teclado más el Shift, borro esa parte. ¿Ya? Ordeno nuevamente. Vamos a ir entonces a nuestro PowerPoint nuevamente. Ahí les indica cómo usar la herramienta SIM 2 puntos. Y luego nos indica que aprenderemos la herramienta rellenar pinza. Si una plantilla digital presenta pinzas de entalle, es necesario rellenar el espacio que ésta exhibe. Para este proceso debes usar la herramienta rellenar pinza que se encuentra en la función F5. Entonces, vamos a F5, ¿cierto? Y seleccionamos la herramienta rellenar pinza. Pero antes vamos a hacer un proceso muy importante que no se les puede olvidar. Todas las herramientas que están aquí y en todas las funciones aparecen con una pestaña en su borde superior derecho.
Si yo pincho esa pestaña, me aparece el siguiente cuadro de diálogo, en donde puedo configurar varias cosas. ¿Ya? En este caso, vamos a usar la configuración piquete-despliegue. Hago clic sobre esa y me aparece una ventana aquí. ¿Ya? Por defecto, esto les debería aparecer en blanco. ¿Ya? Siempre se tienen que fijar que quede aquí rojo y aquí rojo. ¿Qué significa? Que sobre los dobleces de la pinza van a generar unos aplomos o piquetes para que la persona que corta haga esos piquetes y la persona que recibe para coser pueda saber dónde queda la pinza cosida. ¿Ya? Entonces tenemos los piquetes de acá arriba seleccionados, pero además tenemos que fijarnos que en esta parte ya quede motivo vertical siempre pinchado. Ya, miren, fíjense acá las opciones que tengo y yo puedo poner todas esas opciones si dejo el clic apretado del mouse, ¿ya? Pero en este caso voy a seleccionar motivo vertical y cierro. Cuando ya está configurado eso, voy a cerrar la pinza entonces o rellenarla. Me acerco con el scroll del mouse, pongo rellenar pinza y el rellenar pinza funciona con 3 clics. El primero es en el centro de la pinza. El segundo es donde va cargada la pinza. Y el tercero es el destino de la pinza. ¿Ya? Y si se fijan bien, me apareció esta figura que ya no tiene ese triángulo acá, sino que tiene una pinza con el sombrerito arriba y los piquetes, ya, un piquete interior ahí para que pueda ser cosida con un cálculo más exacto. Ya, quiero que hagan un zoom sobre esta parte y vean que queda un descalce. Ese descalce es lo mismo que vimos recién con la Rebeca, ya, son 2 puntos que hay que unir. Para eso vamos a F3 y seleccionamos la herramienta unión de 2 puntos. Pincho esto, ¿cierto? Y sube el punto hasta acá arriba. ¿Ya? Voy a apretar el 8 del teclado y voy a ordenar el escritorio. Pero también voy a eliminar esta plantilla que ya no me sirve. Aprieto la Z del teclado más el Shift y desaparece. Ya, ordeno nuevamente con el 8. Vamos a ver el PowerPoint y aquí les indica cómo rellenar la pinza, ¿no? Ahí, rellenar pinza. ¿Ya? Y luego nos indica cómo generar la costura de las piezas. ¿Ya? Usar la herramienta costura pieza que se encuentra en la función F4. Hacer clic en la línea que se desea trabajar con margen y se abrirá una ventana para definir el inicio y el fin del margen de costura a usar. Una vez definidos los valores, validar la información con tecla Enter y la costura se mostrará con un borde azul. Vamos a hacer el ejercicio aquí, ¿cierto? En este caso voy a tomar la espalda, voy a hacer un zoom, ahí, no tanto. Para realizar nuestra costura vamos a ir al menú F4, vamos a cliquear sobre la herramienta selección que está aquí arriba, voy a seleccionar la línea sobre la cual quiero hacer la costura y voy a apretar el menú costura de línea en el mismo F4. ¿Ya? Esto sirve para la costura de una sola línea. Pincho sobre la línea y le indico que haga una costura de principio a fin de 3 centímetros. En este caso va a ser la medida de la basta. ¿Ya? Y confirmo con el Enter. ¿Ya? ¿Se fijaron que quedó un borde por fuera de la línea? Ya.
Lo segundo que vamos a aprender con las costuras es que podemos hacerle líneas a más de una línea. O sea, perdón, a una selección de líneas. Para hacer esto vamos a apretar la herramienta selección. Voy a pintar junto con el Shift varias líneas. Y fíjense que el dibujo se va viendo con líneas verdes. Voy a hacer un zoom ahí para que sea más fácil. No me lo permite aún. Ahí. Y luego voy a ir al menú costura de pieza, que sirve para más de una línea. Pincho en costura de pieza, pincho sobre la línea verde y le indico que haga una costura de 1 centímetro de principio a fin. Y lo confirmo con el Enter. ¿Ya? En este caso no exhibió la costura. Esto suele pasar muchísimo. Y para que podamos verla, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cerrar un poco el menú industrialización aquí, ¿cierto? Y se va a agrandar el menú pieza. Ahí. En el menú piezas está la herramienta acá abajo, casi oculta, cambiar costura exterior-interior. Cliqueo sobre esa herramienta y pincho sobre la línea. Y ahí se exhibe la costura. Así es que así podemos exhibir la costura entera. Bien, para hacer la costura de la Rebeca, vamos a apretar la herramienta selección. Vamos a seleccionar todas las líneas, ¿cierto? Siempre teniendo el Shift apretado. Voy a la herramienta de la función F4. Cierro el menú piezas, abro industrialización y selecciono costura de pieza. Pincho sobre la línea, le indico que haga una costura de 1 centímetro de principio a fin, confirmo con el Enter y me aparece la costura. ¿Ya? Fíjense bien lo que me pasó acá, en estos espacios vacíos, ¿ya? Eso se puede arreglar con la herramienta de F4, suprimir ángulo, pincho ahí y se arregla la costura. Ya. Vamos entonces a hacer la costura del delantero, que está aquí. Ya. Esta costura podríamos haberla hecho antes de que abriéramos la plantilla y se debería repetir entonces cuando uno hace la simetría de 2 puntos, pero como no lo hicimos antes, lo vamos a hacer aquí. ¿Ya? Voy a seleccionar primero el contorno de la falda, siempre apretando Shift y con la herramienta selección, que está arriba de los menús. Ahí pincho en costura de pieza, hago un clic sobre la línea verde y le indico que haga una costura de 1 centímetro de principio a fin. Lo confirmo con el Enter, ¿ya? Y me aparece la costura. Voy a apretar selección, pincho aquí, ¿cierto? Ambas líneas del ruedo, cliqueo sobre costura de pieza, hago clic sobre el ruedo y le indico que haga costura de 3 centímetros de principio a fin, es decir, en ambas celdas el 3, confirmo con el Enter y me aparece la costura. Para terminar el ejercicio, ordeno con el 8 y me quedan las plantillas, con la costura. Voy al PowerPoint y luego me indica la parte final del trabajo, que es guardar. ¿Ya? Cuando lo tengo ordenado y ya listo, voy a Archivo e indico que guarde. Siempre y cuando yo ya revisé la ruta de acceso, que fue lo que hice al principio. Continuar y listo. ¿Ya? Les recomiendo nunca apretar ni guardar ni parar. Siempre aprieten continuar. ¿Ya?
Con eso terminamos nuestra clase de transformación de falda. ¿Ya? Aprendimos a transformar una falda desde el molde base y además a agregarle costuras.